Entonces, esto en realidad quedó pendiente del año pasado. Vamos a hablar un poquito dentro de lo que es la organización y gestión de un establecimiento. Vamos a hablar de los registros, que ustedes ya hicieron un trabajo el año pasado de toma de información de un establecimiento, pero me parece que nos faltó esta parte. Los registros son la base a partir de la cual empieza el proceso de gestión en un establecimiento agropecuario. El registro es una herramienta de trabajo. Lo que hacemos es poner por escrito, no en la memoria. Hay muchos productores que dicen yo llevo todo acá en la cabeza. La cabeza a veces es medio traicionera, se olvida. Por ahí pensamos que un dato era de tal manera y estamos convencidos incluso, pero tal vez no era así. Entonces, lo mejor es tener todo por escrito. Entonces, tomamos información, la ponemos por escrito y esto nos permite describir la situación de la empresa. El productor es parte del trabajo del productor, además de salir a carpir y y sembrar y todo eso, es sentarse con papel y virome y tomar nota de todo lo que sucede en la empresa. Y eso, ustedes como técnicos, es un desafío porque el productor no le gusta, no está acostumbrado y no lo quiere hacer. Pero es la base para poder después decir si el establecimiento o la actividad es rentable o no rentable. Los famosos números que habla el productor cuando dice no me dan los números, está haciendo una evaluación más por sensación que por información fiel de lo que sucede en su establecimiento. Los registros constituyen la base de la información con la que después uno puede tomar decisiones. No debe quedar a criterio de me parece que o quiero hacer tal cosa, sino es lo que da la fundamentación de por qué conviene o por qué podría no convenir hacer tal o cual cosa o tal inversión, etc. Solo por medio de un registro vamos a poder identificar una situación, definirla, generar opciones, podemos medir cómo está la situación, medir los progresos. A partir de que medimos y anotamos, podemos empezar a tomar medidas de control, y esas medidas de control y esas correcciones que hacemos a partir de toda esta información que vamos reuniendo es lo que nos permite mejorar. Como dice el refrán, creo en Dios, pero todo lo demás requiere datos, ¿no? Con la fe no vamos a administrar un establecimiento. Tenemos que tener información fiel que respalde las decisiones que tomamos. Entonces, como conclusión de todo esto, los registros y la información que obtenemos de esos registros constituyen el único modo objetivo de medir resultados. ¿Qué es lo que el productor va a registrar? Todo lo que hace en la chacra. Por un lado, datos físicos, por ejemplo, datos de producción, cuántos kilos cosechó, cuál fue la ganancia de peso, cuál fue el crecimiento diamétrico en el caso de una plantación forestal, las compras que hace de semillas, por ejemplo, cuánto, a qué precio, qué calidad, fertilizantes lo mismo, la hacienda, qué categoría compró, en qué estado estaba, qué precio pagó, cuántos kilos en promedio tenían los animales comprados.
las ventas que realiza, qué vendió, en qué estado estaba, cuál fue el precio de venta, qué volumen vendió. En el caso de ganadería, sobre todo ganadería de ciclo completo, es muy importante llevar registro de las pariciones, tener identificadas las vacas y llevar el historial de pariciones por vaca, porque entonces en base a eso podemos determinar cuáles son las vacas más productivas y cuáles son las que fallan en la toma de servicios, para después poder planificar qué reposición tenemos que hacer y qué animales son los que se deben descartar, ¿no? Qué grado de mortandad tenemos en los partos, cuántos de los nacidos se destetan, el consumo de alimentos que estamos suministrando. Por otro lado, también los gastos de funcionamiento, qué estoy pagando de sueldos, qué honorarios al contador, al veterinario, al ingeniero agrónomo, ojalá, qué se paga de impuestos, cuánto se paga de impuestos, cuánto es por unidad de superficie, etcétera. ¿Cómo se hace todo esto? Hay dos instancias. Uno es en la recorrida. Acá el concepto de recorrida no es tan habitual. Esto es más para establecimiento de lo que sería la pampa húmeda. ¿Por qué? Porque el tamaño de las explotaciones es mucho más grande y cuando se sale a hacer una actividad se está puntualmente en un lote determinado y capaz que se está todo el día. Pero periódicamente, 2 o 3 veces por semana, el dueño del establecimiento recorre todo el establecimiento, recorre todos los potreros, las plantaciones, ve cómo está todo. Por eso hablamos de la recorrida y ahí lleva una libretita encima y va tomando nota de todo lo que es importante. El productor nuestro debería andar con su libretita encima e ir tomando nota también, o cuando va a hacer esas actividades acostumbrarse a estar con la libreta y la virome registrando. Una vez que tomé datos con mi libreta, cuando llego a la casa tengo que sentarme y volcar esa información a las planillas para sistematizar y poder ir haciendo el seguimiento de la información. No es algo del otro mundo, porque la información es simple, pero sí es importante estar capacitado para hacer esto. Hay que tener preparados formularios que sean sencillos, que sean fáciles de llenar. Hay que llevar la cronología de la toma de datos, cuándo estuve, el día, qué es lo que anoto, porque en la libreta va a ser una ensalada de cosas, pero después cuando yo llego a volcar las planillas, ahí empiezo a separar cultivos de animales, de plantaciones perennes, de forestales, etc. Voy armando mi cuadro de información. Es muy importante también ser consciente de que la información que voy a obtener de los datos que tomo va a ser tan buena como tan certeros sean los datos que estoy tomando. Y muchas veces pasa que hay datos que no son muy buenos y yo sé que el dato no es muy bueno y por ahí me tienta a poner un valor un poquito mejor porque me da como no sé qué decir que no tengo buen resultado, pero es un autoengaño. Yo necesito información precisa y verdadera para poder tomar después mejores decisiones.
Y bueno, a partir de ahí procesar toda esa información para poder hacer el análisis ya en la parte de lo que es la gestión del establecimiento. Es muy importante no tomar datos erróneos, que quien tome los datos esté comprometido y entrenado, no anotar cosas que no son necesarias, porque ya estamos registrando mucha información. Hacer auditorías periódicas. La auditoría es una forma de evaluar si lo que anoté coincide con lo real, ¿no? Entonces cada tanto uno hace un chequeo a ver de las anotaciones que tiene, comparándola con lo que está pasando verdaderamente, a ver si hay discrepancias o si está todo bien. Si está todo bien, fantástico, estamos haciendo las cosas como corresponde. Y si hay alguna discrepancia, bueno, cometimos un error, corregimos y seguimos. Tener una cierta frecuencia en la toma de los datos y cruzar información para poder determinar si está todo en orden. Y hay términos que suelen confundirse, ¿no? ¿Qué es un dato? ¿Qué es un registro? El dato es la representación de un hecho real. Es decir, el dato es cuánto pesó el cerdo, cuántos kilos coseché, cuál fue el aumento diamétrico de mi plantación de pino, desde la última medición hasta ahora, tomo lo que se llama diámetro a la altura del pecho. Ese es un dato bien concreto. Dentro de 6 meses mido de vuelta y a partir de ahí puedo establecer qué tanto creció mi árbol. El registro es cuando yo asiento ese dato en un formulario. Entonces, por ejemplo, en caso de ganadería, anoto la fecha que entra el novillo para engorde y el peso que tiene. Al mes o a los 2 meses hago una pesada de todos los novillos y determino 30 días después el peso de cada animal y a los 60 días vuelvo a pesar. Lo mismo con los pinos, cada 6 meses recorro la plantación y vuelvo a medir. Entonces pongo la fecha y pongo la información. Entonces voy determinando cómo evoluciona. Cuando hago esto, termino obteniendo información, es decir, yo proceso toda esa información que fui reuniendo y lo convierto, o sea, todos esos datos, y los convierto en información. Por ejemplo, anotando las pesadas a través de una cierta secuencia ordenada de tiempo, con el hábito de ir haciéndolo con cierta periodicidad, yo termino estableciendo cuál es la conversión alimenticia que obtuve con los animales a partir de lo que les estuve dando de comer. Entonces, esta última parte es la que generalmente suele fallar. Más o menos los productores manejan datos, algunos productores tienen registro, pero muy pocos tienen información. Y ustedes como técnicos, cuando empiecen a trabajar en el campo, tienen que lograr que los productores pasen a esa situación de pasar de tener datos a tener información. ¿Por qué? Porque con la información se toman decisiones con fundamento. Es una poderosa herramienta de gestión. A partir de ahí tenemos respaldo en las decisiones que tomamos. Entonces el productor debe empezar a tomar decisiones a partir de información generada en su propio establecimiento. Bueno, cuando hay un buen sistema de registros, se puede llevar o determinar el nivel actual de producción, se puede identificar cuáles son los puntos
más complicados, donde uno tiene que tomar acción inmediatamente, puede establecer tendencias de cómo va evolucionando la situación, puede también cuantificar tanto ganancias como pérdidas, puede establecer metas a futuro de, como decíamos, buscar mejorar y también evaluar desempeño. Si yo no tengo información, no puedo decir cómo me fue, digamos, siempre queda más en la sensación que en un dato concreto, ¿no? El desempeño se establece a partir de evaluaciones y eso se logra a partir de datos concretos. Esto ya es más pensando en lo que era el trabajo del año pasado, ¿no? Pero de todos modos no está de más pensar que el productor debe tener esto puesto en papel, es decir, un registro, un plano del establecimiento con los accesos, con los caminos principales, cómo llegar a la ruta. Cuando hay diferentes chacras, que estén planteadas las distintas chacras dentro del croquis general, y después un croquis del establecimiento en sí, con la subdivisión de lotes y potreros, con la identificación a través de etiquetas, los datos catastrales que identifican el establecimiento. Importante tener indicados los puntos cardinales para tener idea de qué orientación tiene la chacra. Y bueno, los datos básicos, nombre del establecimiento, si es propietario, si alquila, cómo se están usando esas divisiones que vimos recién, si son lotes de cultivo, si es un potrero, si es una plantación forestal, qué cantidad de hacienda tiene en cada potrero. Después tiene que tener el inventario básico. En el caso de ganadería, tiene que tener discriminado por categoría y por raza, qué cantidad de animales tiene, el peso promedio, valor de mercado. Si tiene cultivos perennes, también qué tiene, qué cantidad, qué edad tiene. Por ejemplo, yerbales, es habitual que haya 2 o 3 yerbales de diferentes edades, diferentes densidades de plantación, que también van a dar diferentes rendimientos por hectárea, y el inventario de capitales, es decir, todo lo que es la evaluación que hicieron ustedes el año pasado del establecimiento, de las construcciones que tiene, en cuanto a características, tamaño, edad, estado, etc., ¿no? Y ahí se aplican todos los métodos de evaluación que hemos visto. Con toda esa información y haciendo ese trabajo sistemáticamente a lo largo del tiempo, vamos a tener información de cómo se desempeña el establecimiento o cómo estamos administrando. Esta evaluación es un insumo fundamental para poder definir el diagnóstico, cuál es la situación, y a partir de ahí establecer los pasos a futuro. Intentamos que el productor pase a ser un gerente de su establecimiento, que tenga otras herramientas para toma de decisiones. Esta evaluación nos permite establecer 4 tipos es decir, toda esta información permite establecer 4 tipos de evaluaciones. Una es la evaluación física, a través de la cual medimos productividad, o el objetivo es medir la productividad, y definimos indicadores. ¿Cuál es el indicador de productividad? Es la producción por unidad de superficie.
producción de carne por hectárea, producción de hierba por hectárea, producción de maíz por hectárea, es decir, cuánto me rinde en kilos por hectárea el cultivo, o cuánta carne en kilos por hectárea estoy produciendo en un lote determinado. Luego tenemos la evaluación económica. La evaluación económica, el objetivo es medir la ganancia, es decir, cuál es el negocio que tengo. O mejor dicho, tengo un negocio con esta actividad. ¿Cómo medimos la ganancia? El indicador más comúnmente utilizado es el margen bruto. El año pasado estuvimos a un pasito de obtener margen bruto, y hay otros indicadores como resultado operativo y también ingreso neto, que ya lo vamos a ver más adelante. Otra evaluación que hacemos con toda esta información es evaluación financiera. La evaluación financiera nos permite medir la liquidez, es decir, disponibilidad de efectivo que tenemos en el establecimiento. El indicador se denomina resultado financiero. Y la cuarta evaluación que podemos hacer es la patrimonial, cuyo objetivo es medir la solvencia, es decir, cuál es el capital que mi establecimiento tiene en juego en esta actividad. Y el indicador es el patrimonio neto. La evaluación física que mencionamos recién siempre se refiere a unidad de superficie. ¿Por qué? Porque la superficie es el factor limitante más importante que tenemos. Entonces es el factor más caro, podríamos decir, porque es finito, se nos termina, la superficie llega hasta donde llega y no hay más. Podemos tener una ganancia de peso muy buena por animal, pero podemos tener por unidad de superficie un resultado pobre, porque si tenemos muy poquitos animales, cada animal va a engordar mucho, pero en la hectárea estamos sacando poca carne. O puede ser al revés, puedo tener una baja ganancia individual de peso, pero como tengo muchos animales, el volumen de producción hace que la ganancia de peso por hectárea sea muy buena. Con respecto a la evaluación económica, acá tiene que ver los ingresos y los egresos económicos que se originan en el proceso productivo, dentro del ciclo o del ejercicio que estamos analizando, y son propios del establecimiento. Pueden ser en efectivo, o también puede ser no efectivo. Por ejemplo, en ganadería hay ingresos que son no efectivos, que se producen por lo que se llama diferencia de inventario cuando el animal cambia de categoría, ¿no? Que eso podemos llegar a ver cómo se hace eso en ganadería. Los egresos también, puede haber egresos en efectivo y no efectivo. Por ejemplo, todos los gastos directos e indirectos que se hacen en efectivo, todo lo que es compra de insumos y pago de impuestos. O sea, los impuestos son egresos indirectos, y los insumos, la semilla, el fertilizante, son gastos directos de la actividad. Y egresos no efectivos, por ejemplo, la amortización. La amortización, ustedes recuerdan el concepto, es la inmovilización, es la cuota anual que reservamos para reponer a futuro los bienes cuando llegan al final de su vida útil. Con todo esto, nosotros, dentro de esta imagen que ustedes están viendo, estuvimos trabajando el año pasado en la parte de costo de producción, que es el cuadrito, este cuadrito que se ve acá,
que acá habla de costo total. Nosotros hemos trabajado costo por actividad. Hemos tomado costo de producción apícola, costo de producción ganadero. El costo total es cuando yo hago de cada una de las actividades que realizo en la chacra, hago el costo de producción. Si hago maíz, hago el costo de producción de maíz. Si tengo algunas colmenas, hago el costo de producción de esas colmenas. Si tengo algunos animales para engorde, hago el costo de producción de esos animales. Y la suma de cada uno de esos costos de producción me da el costo total de producción del establecimiento o costo directo total. Cuando yo vendo esa producción, tengo el ingreso de cada una de esas actividades que generalmente no coinciden en el tiempo, pero de todos modos yo lo registro y a fin de año hago la suma de los ingresos actividad por actividad y tengo el ingreso, lo que se llama el ingreso bruto total del establecimiento. Cuando yo hago la diferencia entre el ingreso bruto menos el costo, ahí obtengo lo que se llama margen bruto. Tengo un margen bruto por actividad y cuando sumo los márgenes brutos de cada una de las actividades, tengo el margen bruto total de mi establecimiento. Si le descuento los gastos indirectos, impuestos, impuestos, honorarios profesionales, sueldo de personal permanente, etc., obtengo lo que se denomina resultado operativo. El resultado operativo descontado la amortización me da el ingreso neto y ese ingreso neto descontamos lo que sería la mano de obra del productor, es decir, lo que el productor retira para su sustento durante el año, me queda lo que se denomina el ingreso al capital. Ese esquema es el que va definiendo cada uno de esos indicadores que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. El margen bruto total indica el negocio en función de todo el conjunto de actividades. Es la sumatoria de los márgenes brutos por actividad. El resultado operativo indica el beneficio económico, es decir, lo que explicamos recién, margen bruto total menos gastos indirectos, o también se lo llama gastos de estructura, gastos compartidos entre todas las actividades. El ingreso neto da el beneficio económico después de haber hecho la reserva de disponibilidad para poder seguir funcionando. Resulta de restarle las amortizaciones compartidas con las demás actividades. Y el ingreso al capital es el beneficio que queda después de haber remunerado todos los demás factores de producción. Y es igual al ingreso neto menos la mano de obra del productor y su familia, que deberían cobrar un sueldo, que por ahí no siempre lo cobran, ¿no? Pero se contempla. La evaluación financiera considera ingresos y egresos efectivos, todo lo que es movimiento de dinero en efectivo, es la disponibilidad que queda una vez que se pagó todo lo que hacía falta pagar. Este resultado siempre tiene que ser positivo, en el peor de los casos puede ser cero, no puede dar negativo porque no podemos gastar plata que no tenemos. ¿Cómo se compone la evaluación financiera? Los ingresos en efectivo son las disponibilidades, es decir, lo que tengo en caja de ahorro, en la cuenta corriente, abajo del colchón, en la lata de leche en polvo, más créditos que se pueden haber tomado, más ventas del stock que tengo, animales terminados, producción cosechada, ingreso de la producción.
A eso descontamos los egresos en efectivo, por ejemplo, pago de deudas y de créditos, inversiones que estoy haciendo, retiros del productor y lo que es egresos de la producción. Eso me da el resultado de la producción, que es el indicador que habíamos dicho, que es la disponibilidad al final del ejercicio. Y ahí terminamos, voy a dejar de compartir, con esta parte que es tal vez un poquito, se pone un poquito áspera, pero son conceptos que hay que manejar para que empecemos a convertirnos un poco más en técnicos. ¿Están vivos o se durmieron? ¿O se fueron a cenar? No, estamos acá, profe. Bien. Bueno, esto es un poquito de teoría. Profe. Están todos. Bueno, no se escucha el ruido de tenedores, así que no están cenando todavía. Bueno, arrancamos con esto. Esto un poquito nos había quedado algo pendiente el año pasado cuando se hizo el trabajo práctico. Y bueno, estamos completando un poquito de teoría. Hay información, les voy a compartir de vuelta, les voy a mostrar un poquito en la aula virtual, no sé si estuvieron mirando algo. Al comienzo de todo tienen el programa de este año, Pymes 2 2022, que es común a todas las tecnicaturas. Hay programas de cursadas anteriores porque hay gente que está rindiendo todavía. Acá hay un video de presentación de la materia. Probablemente en la parte final del video se hable o se pida unirse al grupo de Facebook, pero eso viene de cursadas anteriores que no lo estamos haciendo más porque nos manejamos bien con el grupo de WhatsApp, es mucho más dinámico. Así que en vez de grupo de Facebook trabajamos en grupo de WhatsApp. Y hay un primer video de costo de producción, que estaría bueno que lo vean, así ya vamos adelantando. Y bueno, como ven acá hay varios videos más que están preparados, que los voy a ir habilitando a medida que vayamos avanzando. Está también nuestro manual de gestión agraria, por si alguien todavía no lo descargó, no lo tiene. Vamos a trabajar también con esto, y acá hay unos cuantos videos más armados, pero que los vamos a ir habilitando a medida que vayamos avanzando con la cursada. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, compartir. Sí, profe, le pregunto, ¿vamos a tener un material, ese material que usted dijo que vamos a usar, el que teníamos el año pasado? Sí, los videos yo los voy a ir habilitando a medida que vamos avanzando para no tirarles todo de una, porque tampoco lo van a ver todo junto y no tiene sentido. Entonces, a medida que vamos explicando algunos temas, les voy habilitando los videos donde se tratan esos temas para que les sirvan y complementen lo que hablamos en estos encuentros. Van a ir haciendo algunas actividades también paralelas, como tarea para el hogar, así no me extrañan tanto entre un encuentro y otro. Y sí, vamos a trabajar más fuerte en el segundo cuatrimestre, donde vamos a ir viendo qué hacer en la hoja de cálculo, y ustedes van a tener que armar para el encuentro siguiente esa parte, porque es secuencial. Una vez que empezamos con esas planillas de cálculo, tenemos que en cada clase ir agregándole más cosas para poder completar todo el programa, el software que queremos hacer. Así que ahí van a tener bastante más trabajo. Si no hay preguntas, estaríamos por hoy. Tal vez no estuvimos la hora y media, pero no hay problema, ya desarrollamos un primer tema. Y bueno, nos encontraríamos de nuevo en 2 semanas. Yo hago la edición de este video, en cuanto está listo, lo pongo en el aula virtual y les aviso
en el grupo de WhatsApp. Probablemente haya como tarea de estos videos que hacer algún pequeño resumen o algo así, sobre todo la parte conceptual que estamos viendo. Así que de mi parte estaríamos y nos vemos de vuelta en 2 semanas.